Continuar con reacciones de adición a alquinos. En este caso, son reacciones muy similares a las de los alquenos. Tenemos HBr, bromuro de hidrógeno. Igual puede utilizarse cloruro de hidrógeno o yoduro de hidrógeno. El fluoruro de hidrógeno sí es un poco utilizado por lo reactivo que suele ser. En este caso, si uno puede controlar la reacción en las cantidades que está colocando para que se adicione un solo mol, entonces esto va a seguir el mismo mecanismo de los alquenos, donde el triple enlace abre para formar un enlace con el hidrógeno, mientras el par de electrones queda con el bromo. Y entonces veamos que este enlace pi, al abrirse, puede adicionar este hidrógeno, ya sea en este carbono o en este carbono, formando un carbocatión en uno de los carbonos. Hay que buscar la posición más estable. Aquí vemos que el carbocatión preferiblemente se va a formar aquí, porque este es secundario, es un carbono secundario, este es un carbono primario. Entonces, el hidrógeno se va a adicionar sobre el carbono primario para generar un carbocatión en el secundario. Entonces, entendiendo esto, vamos a inicialmente tener algo así. Aquí generamos el carbocatión y tenemos el CH3 acá. Entonces, ese es el intermediario, ese es el paso limitante de la reacción. Entonces, aquí eventualmente viene el anión bromuro con un par de electrones para adicionarse en la posición del carbocatión. Y entonces obtenemos un alqueno, el cual ya vamos a ver acá, aquí tenemos el CH3, adiciona un bromo en esa posición. Eso es si se puede controlar lo que es la adición de un mol, pero esto normalmente, si se usan cantidades equivalentes, pues puede adicionar 2 moles. Aquí, si uno quisiera agregar un mol, la técnica es poner una pequeña cantidad de esto e ir agregándolo poco a poco, para que solo esto tenga chance de ir reaccionando una vez y no reaccionar doble. Si reacciona doble, porque se le agrega una gran cantidad de ácido bromhídrico, bueno, vuelve a suceder lo mismo. Se da una adición del HBr, pero ahora con una química que ya conocemos, que es la del alqueno, e igualmente se va a formar un carbocatión. El carbocatión puede formarse aquí o acá. Se va a formar en esta posición, ya vamos a ver por qué, igual en la posición secundaria. De hecho, aquí es en la posición que antecede el bromo, o sea, el bromo original que entró. Tenemos entonces aquí un CH3, que es el que va a adicionar ahora el nuevo hidrógeno. Aquí es donde vamos a formar el carbocatión y este bromo que está aquí va a estabilizar ese carbocatión de una mejor manera todavía. Yo sé que es secundario y que le gana al primario, pero no solo eso, la presencia de ese bromo hace que ese carbocatión sea muy estable, porque ese bromo, a pesar de que no es un compuesto, no es un átomo que tienda a ceder densidad electrónica, él lo va a hacer acá en este caso. Si tiene que hacerlo, da la densidad electrónica. Y este es uno de esos casos donde va a meter un par de electrones aquí y por resonancia estabiliza y va a quedar un bromo positivo. ¿Que eso es estable? Pues no. Realmente la forma más estable es esta. El bromo va a estar metiendo ese par de electrones, los va a estar sacando y dentro de esos contribuyentes de resonancia, el mayor va a ser este. El bromo, por naturaleza, tiende a sacar más bien densidad electrónica, pero cuando tiene que meter densidad electrónica lo hace. Y eso es un concepto muy importante que vamos a tener que rescatar nuevamente cuando veamos aromaticidad, porque eso me va a explicar eh, una característica, de hecho, muy relevante de los compuestos aromáticos que tienen halógenos. Entonces recuerden, los halógenos sí tienden a sacar densidad electrónica, pero cuando tienen que meter densidad electrónica lo hacen. Y entonces, ya una vez que eso está y sabemos que está estabilizado por la presencia de ese bromo, no solo porque sea secundario, sino también por la presencia del bromo, aquí va a entrar el otro bromuro. Y entonces vamos a tener un dibromuro y veamos que lo que obtenemos al final es un dibromuro, que ya sabemos este término que les voy a decir. Esto es un dibromuro geminal. Entonces, los bromos quedan en el carbono, en un solo carbono, el carbono más estable del carbocatión de lo que el alquino pudo originalmente haber formado como carbocatión.
Eso es entonces con bromuro de hidrógeno. Recordemos también que esta reacción se puede lograr hacer también, pero con peróxidos. Si yo tengo HBr con presencia de un peróxido, esto iba por un mecanismo anti-Markovnikov, porque este peróxido inicialmente reacciona para formar dos moléculas de OH radical que van a reaccionar ahora con el HBr. Con el HBr van a formar agua y dejan un radical bromo. Ese radical bromo es el que va a iniciar la reacción. Entonces, si yo tengo el alquino, vamos a colocarlo por acá, y esto reacciona con este radical bromo, entonces abre esto, y va a quedar un electrón, ya sea con este carbono o con este carbono. ¿Cuál es más estable? ¿Un radical primario o un radical secundario? Pues el radical secundario. Entonces, uno de los electrones va a quedar con este carbono, uno de los electrones del enlace pi. Esto hace que se forme, vamos a verlo aquí, el doble enlace con este. Bueno, vamos a hacerlo aquí con azul. Va a quedar, aquí va a quedar el bromo y unido a esto un CH3. Este es el intermediario, el radical más estable. Este es un radical secundario. Y entonces aquí otra molécula de bromuro de hidrógeno ahora va a incorporar su hidrógeno para formar otra vez o recuperar lo que era el radical bromo. Aquí recuperamos el radical bromo y este hidrógeno ingresa donde está el radical, que entonces es la posición secundaria, que es la más estable, exactamente, para formar un alqueno. Vamos a colocarlo así. Originalmente tendría que estar tan, ¿verdad? Este bromo acá y el CH3 para acá y el hidrógeno acá. Este es el hidrógeno que ingresa originalmente. Vemos que es un mecanismo anti-Markovnikov, como lo habíamos visto con los alquenos. El bromo queda en la posición primaria en lugar de la secundaria y aquí se crea un isómero, ¿verdad? Este es el isómero trans. Es el más estable porque este radical se va a acomodar de tal forma de que se genere este isómero. Podría formarse el cis en muy poca cantidad realmente.